elementos, intereses de investigación que se desarrollan en el área 4 y que nos enriquezcan para continuar profundizando en el conocimiento de la tecnología con fines educativos. Para concluir, me permito expresarles de manera personal mi gusto por la presencia de ustedes en este acto académico. Les reitero mi invitación a disfrutar en estos días de la programación de nuestro coloquio y a participar con sus dudas y opiniones siempre respetuosas que puedan abonar para enriquecer el trabajo de nuestra área. Como es de su conocimiento, el día de hoy nuestros panelistas abordarán el tema de las tecnologías digitales y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para dar inicio a nuestro coloquio, regreso la palabra a la maestra Guadalupe Trejo, quien será la moderadora de la mesa de hoy. Lupita, buenos días. Muchísimas gracias, Leti. Gracias por darnos esta introducción al evento. En efecto, como ya la maestra Leticia les comentaba, el día de hoy nuestra mesa está diseñada en torno a la temática tecnologías digitales y procesos de enseñanza-aprendizaje. Para esta ocasión tenemos 3 presentaciones que corresponden a 3 diferentes proyectos de investigación dentro de nuestra área, y la primera presentación corre a cargo de la doctora Montserrat García Campos. Lleva por título Análisis de los usos del concepto de igualdad en textos antiguos de matemáticas. Les recordamos que la dinámica para la presentación es de 30 minutos por cada proyecto, y al terminar las presentaciones de los 3 proyectos daremos lectura a las preguntas que se generen en Teams y también a las preguntas que se generen en los canales oficiales a través de la transmisión de Facebook y la transmisión de YouTube. Sin más, damos paso y le cedemos la palabra a la doctora Montserrat García. Adelante. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ok. Voy a poner la pantalla completa, creo que esto se sigue viendo bien la presentación. Sí, la vemos. Gracias. Bueno, pues agradezco a todas aquellas personas del área y fuera del área que organizaron este evento después de un rato que estuvo pausado, por su esfuerzo y la dedicación para que esto pudiera llevarse a cabo. Me complace mucho verlas a todas, aunque sea de lejitos. Espero que mi presentación les parezca entretenida y algo interesante. Los usos del concepto de igualdad en la ecuación cuadrática del número es con lo que dice mi profesor, que es una ecuación. Sin embargo, la Wikipedia, por ejemplo, pone una ecuación química, ¿no? Define también que es una ecuación química, y esta me parece mucho más precisa para matemáticas, ¿no? Dice, es la descripción simbólica de una reacción química, es decir, cómo se representa de forma escrita, por medio de símbolos, un proceso químico de la naturaleza. Y eso es efectivamente lo que es una ecuación en general, ¿no? Es una descripción simbólica, que eso es parte de lo que yo hago con un análisis de algo que está escrito en palabras, porque apenas estaba empezando a usar lenguaje simbólico, ¿no? Y que ahora escribiríamos o así. Y si yo veo algo así en el pizarrón o en un libro, pensaría yo de manera inmediata que eso es una ecuación que cumple más o menos con las definiciones que acaba de hacer, ¿no? Una expresión, otra expresión, el signo igual. Si son o no son iguales, pues dependerá, ¿no?, de los valores de X. Nada más para recordarles, pues la ecuación efectivamente tiene incógnitas, que por lo general se representan con las X, y las literales, ¿no?, A, B y C, que son algún valor que ya está dado. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con el numeris datis? ¿Por qué resulta interesante? Entonces, yo les voy a presentar un ejemplo en el que Jordanus enuncia y resuelve la ecuación de segundo grado, como la que acaban de ver en la lámina anterior. Para este estudio se integran 2 perspectivas de investigación. Profesora Montserrat. Sí. Disculpe, no estoy proyectando yo su presentación. ¿Me puede avisar en qué diapositiva va? Pues por eso estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Precisamente para evitarnos ese problema. No dejo proyectar su presentación. ¿Me puede avisar en qué diapositiva va? No sé. Pues aquí dice que estoy compartiendo. A ver, voy a compartir. Estás en la que dice que es una ecuación.
No, pues ya me pasé. Ahí ven mi presentación, pero la que yo estoy compartiendo. Sí, ahora sí se ve lo que tú estás compartiendo. Como se ve igual, pues no. Ahí se sigue viendo. Sí, ahora sí se ve, tú estás moviendo el cursor. Nosotros sí la vemos. En transmisión en YouTube parece que hay algún problema. Es para señalarles cositas con la manita. Perfecto. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí se está viendo. Gracias. Bueno, les decía nada para que vean, estas son las definiciones, Real Academia, Wikipedia y Wikipedia de ecuación química, y esta es la manera en que en general se ve una ecuación de segundo grado, que es como la que voy a analizar, donde por la incógnita se representa con una X, y las A, B y C son números que ya están dados de alguna manera en el programa. Entonces yo analizo los usos del igual, del concepto de igualdad, en una proposición que enuncia y resuelve la ecuación de segundo grado, que se vería en estos tiempos como la que acaban de ver. Y para hacerlo se integran dos perspectivas de investigación. Una tiene que ver con sistemas conceptuales, orígenes de conceptos y relaciones lingüísticas, que tiene que ver con las ciencias cognitivas, y la otra con mi enfoque de matemática educativa y su interés por estudiar textos antiguos para entender cómo se desarrollaron a través del tiempo los conceptos matemáticos. Lo importante es que conjuntamente estas dos perspectivas posibilitan el análisis de las componentes necesarias para la construcción del significado de conceptos matemáticos como el de igualdad. Entonces, hablamos de que el concepto de igualdad es polisémico, como suele pasar de manera natural y frecuente en todas las lenguas. Entonces, particularmente en matemáticas, el concepto de igualdad y la palabra igual pues no serían excepción. En educación matemática, el concepto de igualdad y los significados de usar este simbolito ha sido estudiado de diferentes niveles educativos. En un recuento que hace Caroline Kiran, menciona que los estudiantes interpretan el símbolo tanto desde preescolar hasta niveles superiores, y el significado que permanece es el que ella llama do something signal sobre la relación. Esto lo que quiere decir es que los alumnos se centran en la operacional y que en realidad el desarrollo de la comprensión relacional debería de ser muy importante de enfatizar en los alumnos para que pudieran trabajar con expresiones que usan el igual, como equivalencias o ecuaciones. Entonces, a mí me llamó la atención que desde la aparición de la imprenta, pues se usan textos impresos para la enseñanza, estos se vuelven el cuerpo de análisis de cómo los signos y los conceptos matemáticos son usados y enseñados, y sin embargo, en el campo de la matemática educativa, la revisión de textos antiguos de matemáticas es escasa para ver cómo han ido evolucionando estos conceptos. Entonces, los resultados de esta investigación pueden ser de interés si se toma en cuenta que se estudia un concepto que está presente en toda la matemática, ya sea cuando se usa el símbolo o en expresiones léxicas que indican igualdad, como el ejemplo que aquí les voy a presentar. Entonces, dentro del marco teórico, una fuente que es influyente es la llamada Frame Semantics. Nosotros la hemos adoptado para estudiar principios semánticos subyacentes a la polisemia, porque la palabra igual o el concepto de igualdad va a adquirir nuevos significados, ¿no? De acuerdo al contexto en el que esté en matemáticas. Y entonces para eso están los llamados frames, ¿no? Y un frame es un sistema de conceptos relacionados de tal manera que para entender cualquiera de ellos es necesario entender el sistema entero. Esto es que para yo entender el concepto de igualdad en una ecuación, por ejemplo, como la esta de segundo grado, tengo que entender cuál es el rol que juegan las cosas que están en ambos lados del igual, para entender cuál es el uso que se le está dando a ese símbolo o a ese concepto de igualdad. Como esto resulta difícil, hay un señor llamado Langacker, desarrolló un sistema de diagramas. Entonces nosotros lo adoptamos y se simplificó para la investigación. Ya hemos presentado en el coloquio anterior algunos de estos diagramas. Algunos de esos yo los retomo en particular para esta investigación, que tiene que analizar textos antiguos de matemáticas, y la característica de estos textos es que no utilizan el signo para los diferentes usos del concepto, ¿no? Y entonces trato de identificar variantes semánticas y el papel que juegan los elementos que componen el sistema de cada uno de estos frames. Entonces, la preposición de las que les quiero platicar, como ejemplo, es esta. Entonces voy a hablar en chilango.
¿no? Entonces dice, si quadratus cum additione radici sua per datum numerum multiplicate datum numerum fecerit ipse etiam datus. No necesitamos saber mucho latín para no reconocer ni, obvio, el símbolo igual, ni la palabra igual, ni ninguna que refiera al concepto de igualdad de manera explícita. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos hacer un análisis de los usos del concepto de igualdad en esta proposición. Esta proposición diría algo así. Lo que se pone entre corchetes es algo que no está específico en latín, pero que para que tenga un mejor entendimiento en español, pues hay como que añadirlo, ¿no? Entonces diría algo así: si el cuadrado de un número y la suma de su raíz multiplicada por un número dado hacen un número dado, entonces también el número es dado. Y entonces, ¿a qué se refiere? A esto: a x cuadrada más bx igual a c. Claro, hubo que pasar del siglo XIII al siglo como XVI para poderlo traducir a algo en este estilo de x cuadrada más bx igual a c. ¿Y a qué número se refiere? ¿Cuál número es el que es dado? Pues la x. O sea, quiere decir que en realidad el número que estoy buscando de alguna manera ya está dado. Y va a estar dado a través de resolver la ecuación. Si yo resuelvo la ecuación, y ustedes se acuerdan cuando fueron a la secundaria, usábamos la fórmula del chicharronero para resolverla. Entonces, si yo luego resuelvo, pues voy a encontrar ese número dado, que al cuadrado, y sumado y multiplicado hacen un número dado. Bueno, entonces, además de ese análisis, les quiero hacer ver cuáles son los usos o cuáles son las maneras en las que se refiere, aún desde el mismo Jordanus, a usos del igual o de la igualdad. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que habla de una suma. Y pues una suma requiere de dos sumandos, y esos dos sumandos son x cuadrada y bx. Además, si resuelvo esa suma, o hago esa operación, pareciera que si tengo que hago esa operación, hago un número dado, ¿no? Que es lo que aparece ahora en verde. Y ese es el análisis que yo tengo que estar haciendo. Parece muy naif, pero intento hacer ver que lo que dice Jordanus desde entonces, desde el siglo XIII, ya lo había dicho Euclides, desde el siglo III antes de Euclides, a lo que hacemos ahora no es muy diferente. Simplemente hemos sofisticado el lenguaje a escribirlo en este tipo de expresiones que son sincopadas y que pues por eso se ganan cosas y se pierden cosas. Y algunas de las cosas que se han perdido y que han hecho que sea un poco más difícil para los estudiantes entender de qué se trata este símbolo, porque no nada más se trata de hacer operaciones, sino que no puedo hacer esta operación si no encuentro el valor de esa x. Y es precisamente eso que estoy haciendo ver, que yo tengo cierto número dado, pero que número dado que en realidad tengo que encontrar. Y eso es lo que confunde mucho a los alumnos, ¿no? A mí misma me confunde. Entonces, a los alumnos de secundaria, pues me parece que esa es la parte en la que hay que hacer hincapié y hacer ver de dónde podrían venir estas posibles confusiones de los alumnos que podríamos después pues platicar con los profesores, ¿no? Para ayudarlos un poco con sus clases de matemáticas. Entonces, existen conceptos como quadratus, addizione, radicis, multiplicate y hacer, ¿no? Entonces, esas palabras en español parece que hacen referencia a una operación, ¿no? Que tengo que hacer una operación, un cuadrado, una suma, no sé qué. Entonces, los frames de los que les hablé, pues hay uno que consideramos que es relevante, que se llama operación resultado, y en este frame el uso del signo o del concepto, porque como vieron no se usa el signo en esa proposición, es para indicar el resultado de una operación o de una serie de operaciones. Y entonces lo importante son los elementos de este frame, que son los que yo tengo que ver qué roles juegan, ¿no? Entonces tengo entes, que pueden ser números, pueden ser matrices, o sea, lo que yo quiera que forma parte de mi operación. Tengo la operación, que tengo que ejecutar mediante reglas específicas, y un resultado. Aquí pareciera que yo necesito tener entes y que van a preexistir al resultado, ¿no? O sea, si no ejecuto la operación, no voy a obtener el resultado. Y entonces tengo una componente temporal que es parte importante de los elementos de este frame.
Y los diagramas a los que me refería era esto, ¿no? Esto que está dicho en palabras y que puede ser difícil de entender, se puede ver aquí en este diagrama. Tengo a los elementos, tengo los entes, las operaciones, tengo que ejecutar la operación para finalmente poder obtener un resultado. Y entonces voy a analizar, o les voy a presentar más bien, el frame operación-resultado para cuadrado, ¿no? Que cuadrado, lo que significa específicamente para esta proposición es que tengo que elevar ese número que tengo que encontrar al cuadrado. Entonces tengo un ente que aquí tengo que admitir que abuso completamente del lenguaje porque no me cabe escribir en el cuadrito las palabras en latín, y entonces recurro al lenguaje actual, ¿no? Porque pues Jordanos no me escribió la X. La operación que se le va al cuadrado, pues también abuso yo, y espero comprendan que luego esto eventualmente lo tendré que ir puliendo para tratar de restringirme a estrictamente lo que dice Jordanos y que no parezca un análisis abusivo. Y entonces tengo la operación. Ya que tengo estos componentes que son mis elementos, después de un cierto tiempo, ¿no? O algo así, voy a poder con ellos ejecutar las operaciones para finalmente obtener el resultado. Y entonces ya tendría ese número que estoy buscando elevado al cuadrado. Y aquí, aunque Jordanos no usa el símbolo igual, ni la expresión igual, está esperando que de alguna manera piense que tengo que realizar esta operación para obtener un resultado, con lo cual aquí implicaría un uso de alguna manera del concepto de igual o de igualdad. Lo mismo va a pasar para la palabra raíz, que quiere decir que mi elemento que ya tengo al cuadrado, le tengo que calcular la raíz, ¿no? Esa sería mi operación, la raíz. Ejecuto la operación y obtengo el resultado, que es ese número que estoy buscando. Luego lo tengo que multiplicar por un número dado. Entonces tengo unos entes, que es la raíz de ese número, por un número dado, ¿no? Bueno, el número dado, la operación multiplicación, ejecuto la operación y obtengo el resultado Bx. Ya luego los voy a poder sumar, ¿no? Porque los elementos, como les enseñé de mis dos sumandos, ¿no? Pues eran x cuadrada y bx. Esos eran mis dos sumandos. Con la operación suma, cuando la ejecuto, ya voy a poder hacer el número dado, que decía Jordanos que estaba del otro lado de la igualdad. Y entonces voy a poder tener, si hago este análisis lingüístico, aunque esté esto escrito, pues podrían ir entendiendo cuáles son aquellos usos que explícitamente no se pueden escribir, porque si escribiera yo todas y cada una de estas cosas en la proposición, haciendo mención del igual o de la igualdad, pues era una proposición estructuralmente muy confusa y aún más complicada que lo que ustedes leyeron. En realidad lo que leímos en latín es muy sencillo, ¿no? Y por eso tiene una traducción tan literal al lenguaje algebraico actual. Pero, sin embargo, no dejemos de recordar que esto me está enunciando una proposición en la que me establece la ecuación de segundo grado que yo tengo que resolver. No me está proponiendo hacer las operaciones de eleva x al cuadrado y luego súmale su raíz, ¿no? O sea, me lo está estableciendo como un problema. Y entonces quiere decir que yo necesito considerar todas esas palabras que evocan una operación y por ende un resultado, por ende está ahí escondidito el concepto de igualdad, lo tengo que considerar dentro de un frame, pero de ecuación. Y les enseñé al principio que es muy difícil decir qué es una ecuación, aún en matemáticas, algo que sea muy específico, muy preciso, que no se preste a confusiones, ¿no? Porque si no, no sería una buena definición. Eso es complicado, sin embargo, el frame nos puede ayudar a más o menos aclarar qué es una ecuación. Y entonces, en general, en matemáticas, los elementos esenciales serían una o más incógnitas, y esto puede ser lo que sea, números, funciones, derivadas, y las dos expresiones, que en el lenguaje actual, estas dos expresiones, una estaría del lado izquierdo del igual y la otra estaría del lado derecho del igual, pero que no significa de entrada que vayan a ser iguales. O sea, se usa el símbolo, pero yo tendría que demostrar que son iguales o de especificar bajo qué condiciones son iguales, ¿no? Pero eso lo tengo que ver en el contexto en el que esté esa ecuación.
Pero por lo pronto una ecuación en general son sus incógnitas y las dos expresiones. Por eso no involucro el signo igual o el concepto de igualdad dentro del frame, porque no es indispensable, ¿no? Ya Giordano nos enseñó que puedo enunciar una ecuación sin hacer alusión al concepto. Cuando lo traduzca a un lenguaje algebraico, pues entonces sí tendré que usar el símbolo y ver qué quiere decir ese símbolo, ¿no? En este frame, el signo igual se usa para indicar el rol de los elementos. O sea, que efectivamente unas cosas son incógnitas, que esas incógnitas están de las expresiones y que en algún momento podrán ser iguales, ¿no? Si cumplen las condiciones necesarias. Entonces, una ecuación se define el rol de los elementos y no necesariamente es que se proponga resolverla o realizar las operaciones. En esquema, pues tendré algo que son incógnitas y tendré dos expresiones, ¿no? Que no necesariamente pongo aquí un signo igual ni nada, pero hago alusión a que pues, estarán relacionadas de alguna manera, ¿no? Se espera que eventualmente sean iguales. Y entonces el esquema del frame para la proposición del Giordano de Nemoe, otra vez abuso del lenguaje, yo tengo una incógnita que sé porque leí el Giordano y conozco todo, que a lo que se refiere él es a un número, ¿no? No se refiere a una función, no se refiere a nada, o sea, se refiere a un número, y por eso están recorchetes, porque él no lo menciona precisamente. Y estas dos expresiones, aquí están las dos expresiones. Entonces, lo que se trata con estos esquemas y con estos frames es, este en particular de ecuación, y lo que les quiero hacer ver es a qué se está refiriendo cuando uno propone una ecuación o cuando uno plantea una ecuación, ¿no? De manera general. Pues de manera general a las incógnitas y a las dos expresiones. En particular con esta, les pongo el ejemplo que, aunque es del siglo XIII, pues es un ejemplo perfectamente actual, en el que cuando yo les pueda explicar a mis alumnos algo, ¿qué pasa con estas dos expresiones? Pues ahí ya voy a tener que hacer alusión al concepto de igualdad, lo escribiré en el lenguaje sincopado, poniéndoles un igual, pero hacerles ver que no es que de entrada las cosas sean iguales, sino que voy a tener que ver que cumplen estos números dados, las incógnitas, todo, para que eventualmente estas dos puedan ser iguales. Y entonces el uso del signo igual no es para especificar que esas dos cosas son iguales per se, sino que son iguales como alguna manera de relación, ¿no? O sea, hay una relación entre estas dos cosas que eventualmente las hará iguales. Con lo cual, podríamos estar ayudando un poquito a esta concepción del uso operacional del igual en las ecuaciones, ¿no? O sea, que yo use el igual no quiere decir que tenga que realizar estas operaciones para obtener este número. De hecho, lo que tengo que hacer es buscar las condiciones para las cuales este número X, cuando le haga esto, de este número. Y entonces, así podríamos quizás proponer algunas tareas que puedan realizar los profesores con sus alumnos, de tal manera que se evidencie más cuál es que el uso que se le da al igual cuando se establece una ecuación no es el de la operación resultado, ¿no? Es un poquito más allá del de relación, ¿no? O sea, sí es una relación, pero ¿qué tipo de relación? Pues es un poco más compleja, ¿no? Tengo que buscar las condiciones para las cuales eventualmente estas dos expresiones serán iguales. Y bueno, para los que tenían duda sobre qué dice Jordanus, que es que para encontrar el número X tal que se cumpla esta ecuación, pues Jordanus va a realizar el siguiente algoritmo, que aquí está, no se los voy a leer porque nos vamos a dormir o van a creer que les estoy dando la misa. Pero bueno, se traduce en lenguaje actual en esto, ¿no? Que no es nada más que nuestra conocida fórmula del chicharronero, específicamente para cuando la ecuación está escrita de esta manera, o sea, con el término independiente de este lado del igual. Y entonces, esta es la fórmula del chicharronero. Yo estoy contenta de haber nacido en un siglo en el que ya me enseñaron esto y no me enseñaron a tener que leerlo en latín. Y se puede ver también aquí que que es lo que me falta analizar y que no, ya no les voy a aburrir con todo esto, pero que aquí también ahora uso un signo igual, pero que tampoco quiere decir que
bueno, aquí claramente hay una operación resultado con el frame que les presenté, ¿no? Tengo que realizar estas operaciones resultados para obtener el número X, que cuando los instituya aquí, pues efectivamente entonces es cuando se va a cumplir la igualdad, ¿no? Pero entonces esto es una pregunta que valdrá la pena resolver, ¿esto es una ecuación? O sea, ¿una fórmula es una ecuación? ¿O una fórmula es una fórmula y no es una ecuación? ¿O una ecuación hace referencia a una fórmula? ¿O la fórmula hace referencia a una ecuación? Y para eso van a servir los frames, ¿no? O sea, en realidad, pues sí tengo una incógnita, tengo dos expresiones, tengo un signo igual, entonces pareciera que esto también puede ser una ecuación, pero todavía estoy trabajando en esto, estoy puliendo también el frame de ecuación, ¿no? Quizás no sea la última versión, es parte del trabajo que estoy realizando. Y que lo que les quería contar era básicamente eso, ¿no? Presentárselos y hacerles ver cómo este tipo de análisis siguen siendo muy relevantes actualmente en la matemática educativa, porque pueden formar parte de los cursos de actualización que toman los profesores, no porque tenga uno que hacerles leer el libro en latín, pero hacerles ver cómo desde los inicios de la matemática se está proponiendo un uso del igual, que no esté específico, que no es el de operación resultado para las ecuaciones, ¿no? Y hacerlos pensar en qué uso se está dando qué uso y qué abuso se está dando del signo igual. Simplemente para que ellos estén alerta de las posibles dificultades que puedan presentar sus alumnos y entonces las puedan resolver, ¿no? Es como el enfoque de hacer un análisis desde la perspectiva histórica, en el que pareciera que sería más fácil entender algo de este estilo cuando estoy haciendo un análisis de textos, en particular en latín, que son los que hay muchos en antiguos y que los puedo encontrar fácilmente en internet, bueno, más o menos fácilmente en internet, y que pues resulta, al menos para mí me ha resultado interesante y que bueno, sigue en construcción, ¿no? O sea, estoy todavía trabajando en esto, es parte de mi proyecto y espero que eventualmente cuando volvamos a tener un evento de este estilo, pues les presente mejores resultados que nada más un esbozo del primer esquema del frame de ecuación. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Montserrat García por compartirnos los avances de su proyecto de investigación. Lo que ella comenta es sustancial, es importante darle seguimiento a estos eventos para que eventualmente quienes estamos a cargo de los proyectos de investigación podamos irles compartiendo qué es lo que se va logrando, ¿no? Qué es lo que se va avanzando en el proyecto en turno. Nuestra presentación tiene que ver con una línea de investigación que está vinculada con el desarrollo del razonamiento espacial en diferentes ambientes culturales y tecnológicos. Lo que nosotros presentaremos es el avance de investigación que tiene que ver con representaciones de cuerpos geométricos, la reconstrucción de representaciones bidimensionales y es un estudio con profesores de primaria. En este proyecto estamos trabajando Ivonne Sandoval, soy la responsable de esta investigación junto con Andrea Ortiz y Freddy Peña. Siguiente, por favor. Los avances que hemos tenido en esta investigación tienen que ver, por un lado, con la revisión de la literatura. En ella hemos encontrado, por ejemplo, que las habilidades del razonamiento espacial no solamente son importantes en los contextos cotidianos, sino que también son importantes para los contextos laborales y profesionales, en los contextos cotidianos en términos de ubicación y el establecimiento de relaciones espaciales en el lugar donde nos vivimos y cómo representamos esos espacios, y en el contexto profesional y laboral, pues desde la psicología se ha utilizado el razonamiento espacial como predictor de inteligencia, también para el éxito en carreras en ciencias y en artes,
Y se ha identificado que esta habilidad no solo es importante en carreras universitarias, sino que también en especialidades técnicas, como por ejemplo el caso de, se han hecho estudios a profundidad con, por ejemplo, taxistas, carpinteros, etcétera. Sin embargo, la investigación lo que nos ha mostrado es que las actividades escolares están más centradas en su uso y poco en su desarrollo, es decir, que hay poca atención o hace falta más atención desde el currículo. Por favor, la siguiente. Las habilidades de razonamiento espacial están vinculadas con diferentes aspectos cognitivos, por ejemplo, las habilidades visuales para el reconocimiento, la interpretación de imágenes, la proyección de imágenes, la reorganización de información. Esto está vinculado también con algunas otras áreas de las matemáticas, como por ejemplo la aritmética, ¿no? Habilidades lógicas que tienen que ver con la clasificación, el reconocimiento de patrones. En este caso no se aprecia muy bien en la fotografía, pero vemos cómo se está utilizando material concreto para hacer análisis de patrones de desarrollos planos e identificar cuáles forman o no un cuerpo geométrico dado. En el caso de las habilidades comunicativas, vemos en este caso cómo un equipo de profesores, a partir de la lectura de ciertas instrucciones, están representando formas tridimensionales y haciendo también a su vez representaciones de eso que ellos están reconstruyendo. Habilidades y aptitudes verbales que tienen que ver con la terminología y la descripción clara y que involucra relaciones espaciales. Por ejemplo, en este caso tenemos cómo es necesario para interpretar, o bien sea que se tenga que reproducir una figura a partir de dadas unas instrucciones, o dada una figura poder dar instrucciones para su construcción. Otra de las habilidades que hemos... La siguiente, por favor. Otra de las habilidades del razonamiento espacial es que se ha identificado en la nueva tendencia educativa, que es educación en STEM, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es una habilidad transversal en esta nueva tendencia educativa. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso estamos viendo cómo el trabajo de material concreto y con el caso de Lego Designer, que es el software para poder, que nos permite, digamos, hacer como estas especies de rotaciones de los cuerpos y a su vez hacer reproducciones. En este caso tenemos un trabajo que fue elaborado por niños de 6 a 8 años y en el que se ideas matemáticas como trabajo en escala, proporcionalidad, organización espacial, etcétera. Entonces, el razonamiento espacial está vinculado con imaginar objetos tanto estáticos como dinámicos y actuar sobre ellos. Por favor, la siguiente. En este caso tenemos habilidades como es la rotación espacial, cambiar de dimensión, de algo plano a algo tridimensional, poder ampliar y hacer reducciones y cambiar en el caso de sistemas de referencia. En este sentido, nosotros lo que estamos interesados es investigar cuando los profesores resuelven situaciones problemáticas que involucran representaciones bi- y tridimensionales, cómo se relacionan las habilidades del sentir, de construir y mover, que son propias del razonamiento espacial, qué conceptos geométricos están allí presentes y qué tipo de recursos se utilizan. Esas relaciones, esos recursos tienen que ver con materiales como son el libro de texto, como son el material manipulable y la tecnología digital. En este caso nos vamos a centrar en mostrar algunos resultados que tienen que ver con la relación entre el lenguaje, las representaciones bi- y tridimensionales y los sistemas de referencia para resolver problemas que involucran esas habilidades de razonamiento espacial. La siguiente, por favor. Nos interesa, sobre todo, identificar esas necesidades formativas en el desarrollo de esas habilidades en los profesores, en particular en el espacio de la geometría, a partir de talleres en desarrollo profesional
con profesores de diferentes contextos culturales y usando diferentes herramientas tecnológicas. Al respecto, hemos identificado que hay dificultades ya reportadas en la literatura, por un lado, que tienen que ver con la interpretación y visualización de representaciones bidimensionales y tridimensionales, con la comprensión del significado, por ejemplo, del área, del volumen, de ciertas fórmulas y de clasificaciones, la construcción de figuras tanto bidimensionales como tridimensionales, la conexión entre esas representaciones y la lectura de mapas. Entonces, ante esas dificultades, por favor, la siguiente, pues nosotros estamos interesados en desarrollar propuestas de formación. Un camino posible, que también nos lo señala la investigación, es las acciones corporales, es decir, que se puedan reconocer e interpretar representaciones bidimensionales usando diferentes tipos de materiales, como es el caso del material tangible, y tener la oportunidad de explorar a través de acciones corporales como tocar, mover diferentes elementos y formas. Hay otros aspectos que nos señala la investigación que son importantes, y es vincular los cambios de representación. Es decir, que esos cambios de representación es una actividad compleja porque va a involucrar reconocer posiciones y orientaciones de objetos cuando están, digamos, bien sean bidimensionales o tridimensionales. Y otro asunto tiene que ver con un ejercicio que es la descomposición, es decir, que cuando veo un objeto o un lo pueda descomponer y recomponer en sus elementos, ¿no? O sea, sus elementos constitutivos. Por ejemplo, si tenemos un cubo, vamos a pensar en este cuerpo geométrico, podemos nosotros empezar a ver sus caras, entonces estamos haciendo una descomposición bidimensional, podemos identificar sus aristas, unidimensional, y podemos hablar de sus vértices como esta cero dimensión, como parte. Y esto nos implica estas relaciones de composición y descomposición, que es poder ver el todo y sus partes. La siguiente, por favor. Por lo que para nosotros es importante trabajar con profesores, porque dado que hay poca atención desde el currículo, queremos hacer esas reflexiones cuando se trabajan actividades que involucran el razonamiento espacial. Entonces, lo que se ha identificado en los estudios, que son pocos con profesores, es la relación entre el uso del razonamiento espacial, cuando ellos, digamos, resuelven tareas, y notamos el uso de diferentes representaciones y los gestos. Otro de los asuntos tiene que ver con que ese conocimiento matemático del profesor y el uso de esos gestos y ese movimiento de su cuerpo ya se ha identificado que influye en el desarrollo del razonamiento espacial en sus estudiantes. Entonces, en ese sentido es que nuestra investigación está apuntando hacia darle mayor relevancia en un primer momento con el trabajo de desarrollo profesional hacia los profesores, es decir, que se tome en cuenta qué es lo que usamos, qué dificultades o qué complejidad implica realizar actividades que involucran el razonamiento espacial, y de esta manera pues, llamar más la atención, y desde el currículo, desde las propias actividades que hagan los profesores en los salones de clase, para que no sea solamente el uso de las representaciones visuales, sino que se desarrolle, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el razonamiento espacial está conformado por dos aspectos, según Samar y Clement. Uno tiene que ver con la orientación espacial, la localización, la navegación, los modelos y mapas, el trabajo con coordenadas y la estructuración espacial. Eso está vinculado también con otras áreas, como otras asignaturas, como son el caso de geografía, ¿no? Y en el caso de la visualización espacial y la imaginación, que está mucho más vinculada con la parte de matemáticas, que tiene que ver con el uso de transformaciones, la orientación y el movimiento, esas relaciones de parte de todo, que como ya lo comentamos al principio, pues tiene que ver con ideas o con actividades que están involucradas, por ejemplo, con fracciones y el uso de la clasificación y el lenguaje. Adelante, Andrea. Bueno, particularmente para este trabajo adoptamos la definición de razonamiento espacial propuesta por un grupo en Canadá, compuesta por psicólogos y matemáticos, y consideramos que el razonamiento espacial es un sistema en el que interactúan elementos que le permiten al sujeto comprender
a nivel cognitivo y transformar a nivel físico el espacio en el que yo desarrollo una tarea. En términos de la comprensión, hay 3 elementos. Uno que tiene que ver con construir, otro con interpretar y otro con sentir, como con situarse en el espacio, con visualizar, percibir, imaginar. Y el de transformación ya es más a nivel físico y tiene que ver con movimiento, con localizar objetos, con alterar algo, asuntos de escala, cortar. Y bueno, aun cuando estos 3 elementos hacen parte de la comprensión y la transformación, puede suceder que en una actividad, más bien consideramos que en una actividad, cuando el estudiante está haciendo alguna actividad de construcción, pues al mismo tiempo, digamos, de movimiento, al mismo tiempo está interpretando, ¿no? Entonces, estos son elementos que van como interconectados, por eso la noción de sistema. Ahora, en relación, dado que nuestro interés es reconocer cuál es el conocimiento de los maestros, utilizamos como marco el conocimiento especializado de los profesores de matemáticas, que tiene dos partes, ¿no? Por un lado, especifica conocimiento matemático y por el otro, conocimiento didáctico del contenido. En cuanto al conocimiento matemático, está el conocimiento de los temas, el conocimiento de las estructuras de las matemáticas y el conocimiento de la práctica matemática. Y en cuanto al conocimiento didáctico del contenido, pues de las matemáticas está el conocimiento de la enseñanza, el de las características del aprendizaje y el de los estándares de aprendizaje. Particularmente, pues en esta investigación nos interesa reconocer el conocimiento del profesor sobre el razonamiento espacial, particularmente en los ejemplos, en lo que se trabajó, en el cambio de representaciones y en el trabajo con objetos bi- y tridimensionales. Bueno, en cuanto a la metodología, el taller se diseñó para que los profesores, a partir de su experiencia y el desarrollo de las actividades propuestas, pudieran reflexionar sobre la complejidad de las representaciones de los objetos geométricos bi- y tridimensionales, y pues estas representaciones encapsuladas en el razonamiento espacial, es decir, que pues estas actividades sí desarrollan habilidades de razonamiento espacial. Se trabajó con 42 maestros de primaria, por un lado en el programa de Escuelas México y por el otro en programas de vinculación de aprendizaje de las matemáticas en contextos diversos. En cada uno de estos 2 programas el taller duró 6 horas y digamos ya para la toma de datos, pues este es un estudio cualitativo porque nos interesa comprender, justamente escribir las acciones de los maestros en términos de sus conocimientos. Se hizo una selección de episodios, por eso pues es necesario el estudio de casos, pues para poder dar cuenta de cómo a partir de las acciones, de los movimientos, de su mismo, de lo que dicen, de sus mismas interacciones, podemos dar cuenta de las habilidades de razonamiento espacial que emergen en las actividades. Y pues para la toma de datos, para poder dar cuenta de esto, pues fue necesario grabar y pues se toman en cuenta los registros de los maestros. El trabajo fue tanto individual como grupal. Emergieron unas categorías de análisis, que son las 3 que aparecen. Por un lado está la interpretación de representaciones. Aquí se agrupan estas acciones que realizan los sujetos para deconstruir y reconstruir las representaciones de un objeto. En este proceso se puede hacer uso de acciones vinculadas con el movimiento y la interpretación. En cuanto al sistema de referencia, estas hacen alusión a aquellas acciones que le permiten al sujeto analizar el espacio donde se encuentran y reconocer las convenciones que como observador tiene el objeto de análisis. Por ejemplo, situarse donde está o donde no está el objeto de interés a fin de construir y estructurar una posición o ubicación para establecer relaciones entre lo que lo rodea, la ubicación entre los objetos, entre otros. Y el uso del lenguaje puede ser verbal, gestual o escrito.
Estos son términos, expresiones lingüísticas con los significados, sentidos propios de la cultura de cada sujeto, con la intención de comunicar lo observado e interpretado respecto a las relaciones espaciales entre los objetos que se están estudiando. Bueno, en cuanto al taller que se llevó a cabo, fueron 2 sesiones. La primera de estas tenía por objetivo que los maestros replicaran las figuras y los cuerpos. La figura presente está conformada por cuadrados y el cuerpo está conformado por cubos. Entonces la instrucción era que los maestros se pusieran uno enfrente del otro con la indicación de que había un elemento entre ellos dos que no permitía que quien daba instrucciones viera lo que su compañero hiciera y quien la recibía pues viera el objeto, ¿no? El trabajo era en parejas. Entonces acá emergen estas categorías de las que comentaba anteriormente, porque pues quien da instrucciones tiene que interpretar el objeto que tiene para poder dar las indicaciones, usar un lenguaje, que en este caso sí era verbal, reconocer también el sistema de referencia de su compañero para poderle dar la ubicación correcta, ¿no? Y el compañero pues tenía que interpretar estas indicaciones para poder realizar la construcción. En la segunda sesión se llevaron a cabo 2 actividades. La primera, donde se colocaban ejemplos y no ejemplos de desarrollos planos. Entonces los maestros debían de reconocer cuáles eran estas condiciones necesarias y suficientes para la construcción de un cubo, desarrollos planos de un cubo. Y en la segunda actividad, los maestros tenían a su disposición cubos y vistas superiores de construcciones que implican el uso de más cubos que se posicionaban en la base. Entonces, pues, en estas 2 actividades tenían que hacer una interpretación de una representación bidimensional. Por un lado, imaginarla tridimensional y por el otro lado, sí, con elementos de construcción, poder reconocer qué formas podría obtener a partir de la interpretación de esta representación. Bueno, a continuación les voy a mostrar un pequeño episodio de la primera actividad que se propuso. Que tiene que ver. Bueno, en el ejemplo, en el video que se vio, no sé si se alcanzó a ver bien, la maestra hizo una construcción recibiendo las indicaciones de su compañero, pero el compañero tuvo en cuenta su punto de referencia, pero no el punto de referencia de ella. Entonces la construcción quedó simétrica y entonces pues ellos reconocen esto, ¿no? Bueno, es una actividad de construcción donde se implicaron otras acciones que tienen que ver con la interpretación, con el movimiento y con el sistema de referencia. Entonces en el lenguaje ellos no hablan de simetría, pero se reconoce que sí lo están considerando, ¿no? Dice la maestra, él lo estaba viendo así, yo lo estaba viendo al contrario. Entonces, en el uso de esas palabras es que nosotros decimos, están reconociendo una simetría. Es como el negativo, ¿no? Ahí también, en el negativo también reconocemos que están hablando de simetría. Bueno, ya como conclusiones preliminares, porque pues el estudio todavía está en curso, bueno, vemos que los maestros combinaron acciones cognitivas de movimiento y de transformación con los materiales que se les asignaron.
transversal a acciones interpretaciones realizadas también se movilizó el lenguaje, y aquí no solamente es el verbal, sino también el corporal. A lo largo del taller nos dimos cuenta de que hay un poco uso de un lenguaje espacial al trabajar con objetos bitridimensionales. No se referían con, digamos, usar la palabra simetría, sino más un lenguaje común. Los participantes en sus reflexiones también reconocieron la importancia de tener un lenguaje común y convenciones geométricas para lograr una comunicación efectiva en tareas como construir, interpretar, situar, mover, sentir o alterar algún objeto. Se identificaron necesidades formativas relacionadas con la interpretación y establecimiento de relaciones espaciales de objetos tridimensionales a través del lenguaje. Ya como lo he comentado, se reconocen que los gestos, un lenguaje corporal, se convierte en una herramienta para evidenciar significados ya construidos. Y hay dos retos principales para poder analizar la producción de los profesores, y tiene que ver con lograr identificar estas acciones que efectivamente dan cuenta de las interacciones entre los diferentes subsistemas, las acciones que les comentaba de interpretar, mover, situar, y cómo poder comunicar estas acciones por escrito que efectivamente den cuenta de esta interpretación. Pues ahorita se utilizó el video como una forma de que se pudiera ver cómo llegaron a un resultado, pero en la escritura se vuelve muy complejo poder colocar como el movimiento del cuerpo, a través del movimiento del cuerpo efectivamente emergen habilidades de razonamiento espacial. Entonces, pues eso sería de mi parte. No sé si la doctora Ivonne quiere complementar algo. Precisamente, digamos, los resultados que hasta aquí estamos presentando, pues dan cuenta de cómo esta situación de imaginar objetos, ya sean estáticos o dinámicos, ¿no? Y realizar acciones sobre ellas, pues es algo que podemos ir desarrollando desde los propios contextos de formación de maestros, ¿no? Y es parte de lo que nosotros con esta investigación queremos seguir aportando, precisamente en desarrollar esas actividades para atender a esas necesidades formativas que estamos identificando con esta investigación. Hemos usado diferentes recursos, mostramos el caso de los cubos, pero también utilizamos tecnologías digitales, software que nos permiten simular el movimiento, que a partir de la manipulación de ciertas tecnologías digitales nos permiten dar cuenta de estas rotaciones que a veces son complejas hacerlas, digamos, mentalmente, pero que a partir de la interacción con materiales concretos podemos ir haciendo esos desarrollos de esas habilidades propias del razonamiento espacial. Entonces, hasta aquí va a ser la presentación de nuestros avances preliminares de esta investigación. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Ivonne y al resto de los participantes en el equipo de investigación. Muchísimas gracias al equipo expositor. Vamos a dar paso a la última ponencia del día de hoy. Y la última ponencia, que nos presenta también resultados de otro de los proyectos de investigación que se lleva a cabo en el área académica 4, está a cargo de la doctora Rebeca Berreydi Ramírez y la doctora Ana Nulia Cázares Castillo. Lleva por título Procesos, medición y promoción del aprendizaje autorregulado en contextos virtuales de aprendizaje. ¿Okay? La dinámica va a ser la misma, 30 minutos para la exposición, y como les comentaba, las preguntas pues las podemos hacer llegar de manera particular a los correos de los ponentes. Sin más por el momento, Ana, Rebeca, les damos la palabra para que nos puedan compartir los avances de su proyecto. Gracias. Ok, buenos días y ya tardes a todos. Como lo decía la maestra Lupita, este es un proyecto de investigación del área 4 y lo que vamos a presentar ya son resultados finales del proyecto. El título del trabajo es Revisión sistemática sobre estrategias de orden cognitivo motivacional
involucradas en el aprendizaje en programas educativos apoyados con tecnología. Este proyecto se llevó a cabo por la doctora Ana Cáceres y una servidora, Rebeca Berriti. Ok, voy a iniciar. ¿Qué es lo que se investigó en este proyecto? Previo a esto ya teníamos un bagaje y reconocimiento que había ciertos tipos de habilidades y procesos de orden cognitivo-motivacional que estaban asociados a desempeños exitosos en estudiantes para desarrollarse en programas educativos apoyados con tecnología. La intención de esta revisión más exhaustiva era reconocer estrategias específicas de autorregulación de aprendizaje. Y se entiende como autorregulación de aprendizaje como el grado en que los estudiantes participan al nivel metacognitivo, y esto es como un componente consciente, motivacional y de comportamiento en sus propios procesos de aprendizaje. Este tipo de estrategias les proporciona a los estudiantes y al que estudia la capacidad de ir ajustando sus acciones o sus estrategias para alcanzar sus metas y los resultados deseados y tomando en cuenta las condiciones en que están trabajando. El propósito de la investigación, entonces, es identificar, analizar y sistematizar estudios que contemplan estrategias y habilidades de tipo cognitivo y motivacional vinculadas al desempeño de los aprendices en programas educativos apoyados con tecnología. El método que se utilizó es un método de una revisión sistemática del modelo de Grant y Booth, planteado en el 2009, en el cual plantea 5 pasos a seguir en este tipo de revisiones. El primero de ellos es la identificación de preguntas de investigación, la identificación de estudios relevantes, la selección de estudios, cotejo de datos, resumen y reporte de resultados. Para ello, el primer paso que se planteó en este trabajo, como lo plantean en una revisión sistemática, fue la pregunta de investigación. Y se planteó qué se ha reportado en los últimos 15 años sobre evaluación y promoción de aprendizaje autorregulado y cómo impacta en el aprendizaje académico en programas educativos apoyados por tecnología. Nosotros abrimos este rango de búsqueda a 15 años porque identificamos que hay estudios importantes que inician en estos 15 años, ¿sí? Y el objetivo era realizar la revisión sistemática de la literatura sobre evaluación y promoción de aprendizaje autorregulado, así como la relación entre aprendizaje autorregulado y aprendizaje escolar en estudiantes de programas educativos apoyados con TIC, que a partir de aquí vamos a nombrar como PEAT. Y el interés particular del estudio era identificar esos estudios que ya tenían un grado de avance para la promoción tanto de habilidades de autorregulación como que éstas impactaran en el aprendizaje académico. Okay. El segundo paso fue la identificación de estudios relevantes. Para ello, se hizo una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos. Aquí se nombran todas ellas: EBSCO, ERIC, IDECIE, Redalic, DECIELO y CONRICIT. Y se identificaron artículos publicados en el periodo entre 2004 y 2009 con las palabras claves de aprendizaje, estrategias cognitivas motivacionales y o autorregulación, educación online o virtual. Este paso se identifican o se proponen 2 fases principales. La primera de ellas fue la identificación de 115 artículos en esta búsqueda exhaustiva. En ella se hicieron el análisis de los resúmenes y se hizo una primera selección de 73 artículos. Pasamos a la segunda fase, donde se hace de estos 73 artículos, se utiliza una lista de cotejo con las siguientes categorías. Los estudios debían contener o abocarse a autorregulación como concepto eje, la existencia de un PEAT,
la medición o promoción de aprendizaje autorregulado, que hayan evaluado aprendizaje y que cumplan con rigor metodológico. Esta fue la fase más exhaustiva del trabajo y pasamos a evaluar la calidad de los estudios. Estos 73 artículos pasaron a un análisis más profundo donde se hizo una lectura crítica del texto completo y al final de esta fase, de estos 73 artículos, los que cumplieron con estos criterios de inclusión fueron 11. Enseguida, esta tabla contiene los 11 artículos que quedaron en la última fase y no voy a leerlos porque es muy cansados, pero principalmente fueron estudios españoles, hay estudios mexicanos también, estudios de ingleses y estadounidenses. El nivel de estudio de su muestra van desde universidad hasta posgrado. La mayoría de ellas son a nivel universitario y teniendo tamaños de muestras importantes. Tenemos un estudio de orden cualitativo donde las muestras son pequeñas, que es el caso de Cifuentes. Y el rango de edad aquí sí hay una variedad, pero principalmente como se centran en estudios universitarios, más o menos el promedio de edad son entre 25 años, ¿sí? Y el tipo de programa educativo, muchos de ellos se apoyaban solamente con el curso en su curso con algún recurso de hipermedia, o eran cursos montados en alguna plataforma de aprendizaje. La siguiente, por favor. Bien, buenos días. Yo les voy a continuar la presentación con el tipo de estudio y diseño de investigación utilizados en estos 11 artículos que finalmente fueron elegidos. Tenemos pues, prácticamente casi todos los estudios son de tipo cuantitativo y dentro de ellos la gran mayoría son estudios de diseño experimental aleatorizado, es decir, el diseño experimental que se conoce como verdadero. También hubo estudios correlacionales y un estudio preexperimental de comparación y grupo estático. Otro tipo de metodología de investigación que también incluyen estos estudios es el modelamiento de ecuaciones estructurales, a donde hay una diversidad de variables independientes que explican una variable dependiente, que en este caso es el aprendizaje académico. Un dato importante también de todos estos artículos es que buena parte de ellos reporta el tamaño del efecto. El tamaño del efecto es un grupo de estadísticas que hablan acerca de la magnitud del impacto, por ejemplo, que tiene una intervención sobre el aprendizaje. Pero si se trata de estudios correlacionales, bueno, de la fuerza de esa correlación o de la cantidad de varianza explicada por todas las variables sobre aprendizaje. Para estudios que no presentaban el tamaño del efecto, nos dimos a la tarea de obtener este dato estadístico para poder comparar también entre los estudios el nivel de efecto, de impacto que tenían estos. Y finalmente, en la metodología cualitativa tenemos un estudio de caso. Bueno, es importante aquí mencionar rápidamente que actualmente en la investigación ya no es suficiente reportar la significancia estadística de los estudios. Ahora debe reportarse también, y así lo mencionan organizaciones como APA, esto que se llama tamaño del efecto. Ok, vamos a pasar a
a las categorías de análisis. La primera de ellas, como ya lo hemos dicho, es la categoría donde está situada los procesos de autorregulación de aprendizaje. Autorregulación de aprendizaje como concepto tiene o se han desarrollado diferentes modelos. Nos fue difícil reconocer bajo un solo modelo los estudios. Entonces, lo que propusimos, y así lo proponen Federer y Mann, que hay tres dimensiones globales de aprendizaje autorregulado, que son la dimensión cognitiva, la dimensión metacognitiva y la dimensión motivacional. Y estas tres dimensiones también se encuentran presentes o se reconocen en los diferentes modelos de autorregulación. En la dimensión cognitiva se sitúan los procesos para la representación, organización y proceso de información. Y también lo reconocen autores, que es el esfuerzo mental que hace el estudiante para la comprensión del contenido. Aquí también podemos situar las estrategias propias de aprendizaje. En la dimensión metacognitiva se encuentran los procesos de monitoreo, regulación, dirección y reflexión sobre el conocimiento. ¿Sí? Es este proceso más consciente de lo que se está haciendo para aprender. Y lo reconocen varios autores, que es la habilidad superior para dirigir y regular los procesos cognitivos. Y la dimensión motivacional son las creencias sobre la eficacia que posee el estudiante para atender esas tareas de aprendizaje y el tipo de orientación motivacional hacia el dominio del contenido o desempeño. Los diferentes autores que han trabajado sobre autorregulación marcan que estas dimensiones o estos componentes de autorregulación son interdependientes, o sea, se reconocen de manera teórica, pero que estos son interdependientes a la hora que se hacen procesos para el aprendizaje. Bajo este esquema teórico, en los 11 artículos se identificó que se evaluaron las tres dimensiones. Algunos solamente evaluaron, por ejemplo, la dimensión cognitiva, otros la dimensión motivacional, pero en todos estaba contemplada esta evaluación de procesos de orden metacognitivo. Bien, en cuanto a la segunda categoría de análisis, que es la medición de la autorregulación de aprendizaje, o más bien la medición del aprendizaje académico, vimos en los artículos que generalmente se utilizan autorreportes o autoinformes para evaluar la autorregulación del aprendizaje. Entre estos autorreportes o inventarios se utiliza mucho un instrumento ampliamente conocido a nivel mundial y que es el MSLQ de Pinterest y colaboradores. Entre otros instrumentos también utilizados en estas investigaciones está el inventario de conciencia metacognitiva de Schrow y Denison y el cuestionario de objetivos de Locke. Son ejemplos únicamente de los autorreportes que se utilizaron en las diferentes investigaciones. Y por otro lado, otros autores en algunas ocasiones también utilizan no autorreportes, sino técnicas verbales o técnicas cualitativas, como los protocolos de pensar en voz alta. Acá se le pide a los estudiantes que describan cuál es su proceso de pensamiento metacognitivo, mientras están realizando la tarea. Otro tipo de actividades cualitativas también son, por ejemplo, el historial de actividades realizadas por los estudiantes, la toma de notas, la agenda
y el uso de recursos. Cuando se trata de autorreporte, se reconoce a la autorregulación como un evento. Y cuando se trata de técnicas cualitativas del seguimiento de esta autorregulación, se le reconoce como proceso. Ok, la tercera categoría de análisis son las técnicas para la promoción de autorregulación, ¿sí? Y esto está situado desde el concepto de andamiaje, desde diferentes posturas teóricas, ¿sí? Pero reconocemos como concepto global que el andamiaje es la ayuda que se le ofrece al estudiante para resolver una tarea que no sería capaz de hacer el estudiante por sí mismo, ¿sí? Y entonces este tipo de ayudas se pueden ofrecer por parte del docente, porque esto es la definición más clásica, al ambiente de aprendizaje, al desarrollo de cierto dominio o proceso de aprendizaje o para adaptarse a un contexto educativo particular. Estos conceptos de andamiaje y las formas de proporcionarlo en modelos educativos apoyados con tecnología, se reconoce que las técnicas, el concepto es el mismo, pero las técnicas para ofrecer esta ayuda varían. Y entonces aquí reconocimos que hay diferentes tipologías de andamiaje con tecnología. Aquí les presentamos dos de ellas solamente. La primera es la de Hadwin y Winnie, en donde define que hay ayudas implícitas o andamiajes implícitos y andamiajes explícitos. El primero de ellas son las herramientas para atender aspectos del estudio sin instrucción explícita, y el explícito es donde se ofrece guía paso a paso para atender la dificultad en la realización de la tarea. Otra tipología es la de Acevedo y colaboradores, en donde define que hay herramientas de orden fijo y herramientas de orden adaptativo, ¿no? O andamiajes fijos o andamiajes adaptativos. El primero, los andamiajes fijos, son estructuras de la interfaz estáticas en la estructura de la intermedia. Entonces aquí lo que se reporta que son aplicaciones que se encuentran en el contexto de aprendizaje del estudiante, en que están ahí, ¿no? Como podían ser la toma de notas, calendario, y que se ofrecen para todos los estudiantes de manera fija. Y los adaptativos son esos apoyos adaptados, ya sea por un ser humano o por un tutor computarizado. La tipología de Acevedo es la que utilizamos para analizar el tipo de herramientas o el tipo de andamiaje que se ofrecían en estos tipos de ambientes de aprendizaje. Y entonces encontramos que como andamiajes fijos, los autores utilizaron recursos incrustados en las plataformas, como toma de notas, retroalimentación para su automonitoreo y autoeficacia, planteamiento de metas y autoevaluación, monitoreo de trabajo y agenda, e instrucciones o ayudas contenidas en el material de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, se les ofrecía en una tarea que tenían que hacer, es una lista de subtemas a los cuales tenían que arribar los estudiantes, o preguntas guías previas de la revisión de los estudiantes, y entonces se les daba materiales instruccionales para guiar este proceso cognitivo. Sí, por ejemplo, con recursos incrustados en el estudio de Peñalosa, hay una aplicación que se le llama toma de notas, que se abre el recurso para el estudiante, que a partir de la revisión de un material de estudio se le ofrecía este recurso para ir tomando sus notas, ¿sí? Y en el automonitoreo autoeficacia se le iba dando retroalimentación a partir de sus respuestas hacia la tarea. Y en técnicas adaptativas, aquí se destaca el papel del tutor humano, ¿sí? En la retroalimentación, en las actividades de aprendizaje. Esto lo encontramos en estudios como de Acevedo y Mossi Acevedo. Tenemos 3 estudios de este orden.
y lo que se ofrecía que a partir de cómo iba realizando el estudiante la tarea, el tutor, que era un tutor humano, estaba, se deduce que al lado del estudiante, dándole guía a partir de cómo estaba haciendo el estudiante su tarea, se le ofrecía la ayuda. Lo que se observa en general es que los apoyos o andamiajes pueden determinar tanto ganancias en el aprendizaje, en la evaluación del aprendizaje, pero también refleja mejoras en estos procesos de autorregulación para los estudiantes. Bien, ahora en cuanto a la cuarta categoría, que es evaluación del aprendizaje, bueno, se observa que el impacto de la autorregulación, ya sea que se mida o que se promueva, va a recaer sobre el aprendizaje, y eso es lo que nos interesaba. O sea, este impacto, este uso de habilidades autorregulatorias, obviamente para mejorar el aprendizaje. Dentro de los artículos de investigación se vio que los contenidos de aprendizaje pues variaban. Podían ir desde la anatomía y funcionamiento del sistema circulatorio, aprendizaje del inglés o bien el psicodiagnóstico en casos clínicos. Y también vimos que la medición del aprendizaje acá se realiza a partir ya sea de pruebas objetivas y o pruebas como ensayos críticos. Dentro de las pruebas objetivas para la medición del aprendizaje encontramos cosas como emparejamiento palabra-imagen, emparejamiento palabra y definición, o conocimientos procedimentales, y también las muy conocidas y utilizadas pruebas de opción múltiple. Del otro lado encontramos ya para respuesta construida, una respuesta más elaborada, el uso por parte de los autores del ensayo expositivo. Y estos ensayos expositivos tenían la función de evaluar el progreso en los modelos mentales de los estudiantes. También se utilizaron rúbricas para la calificación del ensayo, para hacer esta evaluación de la tarea de aprendizaje pues más objetiva. Bien, llegamos ya a la quinta categoría de análisis de estos 11 estudios, y esta categoría es pues de una forma la más importante, porque es el descubrir y evaluar cómo el aprendizaje autorregulado impacta en el aprendizaje. Para esta sección de análisis y síntesis de resultados de los artículos de investigación, dividimos las conclusiones en varias dimensiones relacionadas al aprendizaje académico, como son las características de los estudiantes, el tipo de andamiaje ofrecido para el aprendizaje y las estrategias autorregulatorias medidas y o promovidas. En cuanto a las características de los estudiantes, que es el primer diagrama que ponemos acá, el embudo, aspectos como el conocimiento previo, la pericia, el manejo de estrategias de autorregulación, la motivación, el valor dado a la tarea, autoeficacia, edad, el manejo de tecnología dentro de ambientes de aprendizaje mediados por tecnología, impactan la manera en cómo se acercan los estudiantes a resolver las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, lo que
se detecta es que en el uso de estrategias de autorregulación, los aprendices novatos van directamente a resolver la tarea. En cambio, los aprendices expertos, ellos planifican primeramente como un paso en las estrategias metacognitivas, planifican, evalúan la tarea, ven qué es lo que van o qué es lo que se necesita para resolver esa tarea y luego la inician. Luego van directamente a resolver esa tarea. En cuanto al tipo de tarea, pues se vio también que tareas de menor complejidad requieren de diferente tipo, o sea, de un andamiaje fijo, lo que ya se presentaba antes, y tareas de mayor complejidad requieren de un andamiaje de tipo adaptativo. Sin embargo, pues no es una relación simple esta, sino que también hay que considerar las características de los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante experto ante una tarea compleja le va a ser suficiente un tipo de andamiaje fijo. No va a necesitar, como un estudiante novato, del andamiaje adaptativo. Respecto del tipo de andamiaje, parecería mejor ofrecer siempre el andamiaje adaptativo que el fijo. Pero esto obviamente va a depender también de la expertise del estudiante. Estudiantes novatos requieren más andamiaje adaptativo, mientras que los estudiantes expertos les es suficiente el andamiaje fijo, como ya se comentaba. Para poner un perfil de lo que sería un estudiante experto, bueno, el perfil es que estos estudiantes cuentan con una base de conocimientos amplia, o sea, tienen conocimientos previos sobre el contenido a aprender, manejan ya, si no todas, sí, una buena cantidad de estrategias de autorregulación y son estudiantes intrínsecamente motivados, que valoran el conocimiento a ser aprendido y regulan su nivel de esfuerzo para dominar el contenido de aprendizaje. Y por lo tanto pueden requerir no más allá de un andamiaje fijo. Bien. En cuanto a las estrategias, también es importante mencionar respecto del andamiaje que la retroalimentación constante, lo que nosotros conocemos como evaluación formativa, impacta fuertemente en la mejora del aprendizaje. En el andamiaje adaptativo, la retroalimentación se da durante el proceso de adquisición del aprendizaje y además se ofrece de manera calibrada, como ya lo decía Rebe también, de acuerdo con la calidad del desempeño del estudiante. Si el profesor ve que el estudiante está teniendo problemas para resolver la tarea, la guía entonces es más específica. O sea, esto quiere decir este concepto de calibración. Y ahora sí, pasamos a lo que son las estrategias autorregulatorias. Cuando los estudiantes hacen uso de estrategias autorregulatorias, se ve que el aprendizaje mejora sustancialmente. Y, por ejemplo, una de estas estrategias metacognitivas, o la estrategia metacognitiva, que incluye planificación, monitoreo, evaluación y corrección de la tarea, tiene un impacto grande en el aprendizaje. Sin embargo, no es una relación del todo nada. ¿Qué quiere decir esto?
que no porque no se utilicen todas las estrategias autorregulatorias al mismo tiempo, el aprendizaje no va a ser mejorado. Las relaciones entre estas dos dimensiones, aprendizaje y autorregulación, son complejas. De esta forma, bueno, les voy a presentar algunas de estas relaciones que, como decía yo, son complejas. Por ejemplo, la motivación. La motivación tiene un efecto indirecto sobre el desempeño académico. La motivación es un mediador importante entre las estrategias cognitivas y metacognitivas y el aprendizaje. Y también la motivación, por ejemplo, impacta la regulación del esfuerzo y el manejo de tiempo y ambiente de estudio, lo que a su vez, o sea, estos dos últimos factores, impactan de manera directa al aprendizaje. La estrategia metacognitiva de automonitoreo o brindar ayuda para el monitoreo también se vio en los estudios que tiene un impacto directo y moderado sobre el aprendizaje. Algunos de los autores únicamente utilizaron esta estrategia. Y una de las estrategias también fundamentales, que ya presentaba yo un ejemplo antes, es la planeación como un proceso fundamental para la mejora del aprendizaje académico. Aquí sí no importa que el andamiaje sea general o específico al contenido de aprendizaje. Si hay planeación, esto va a tener un impacto, va a tener una consecuencia importante en la calidad del aprendizaje. Finalmente, para terminar, como conclusión general de todos los estudios, podemos decir que el aprendizaje autorregulado, que integra componentes cognitivos, metacognitivos y motivacionales, tiene un impacto, es decir, el tamaño del efecto, en el aprendizaje en programas educativos mediados por TIC, que va de moderado a grande. Y la relación es compleja, la relación entre estas dos dimensiones, autorregulación y aprendizaje. Depende de características tanto del aprendiz como de la tarea y del contexto, como por ejemplo el tipo de andamiaje que se ofrece a los estudiantes. Y esto es todo por nuestra parte. Gracias. Muchísimas gracias a las doctoras Ana y Rebeca. Les agradecemos también a nombre de la Comisión de Investigación del Área Académica 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos, la presencia a toda la gente que nos acompaña a través de los diferentes canales, Teams, YouTube y Facebook. El día de hoy cerramos con esta última actividad, la sesión de la Mesa Tecnologías Digitales y Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. A la brevedad estará listo el video en el canal oficial de YouTube para que puedan nuevamente revisar las aportaciones de las colegas que hoy nos presentaron sus avances en los diversos proyectos de investigación y puedan ponerse en contacto con ellas para aprovechar el canal de comunicación. Es para nosotros necesario abrir estos canales tanto con los alumnos como con los colegas del área y de otras áreas dentro de la universidad, para ir entre todos construyendo opciones y alternativas en este encuadre que nos toca vivir en este momento ante las actividades que estamos realizando los profesores de universidad. Y bueno, me parece que las temáticas del día de hoy son totalmente relevantes, no solamente para nuestra área, sino para las diferentes universidades y las otras instituciones que están también proveyendo estos servicios. Sin más por el momento, nos despedimos. Y bueno, les recordamos que el correo de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, sus observaciones, y se los podemos hacer llegar también nosotros a los ponentes, es mggt@upn.mx.
Por favor, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros. Agradeceremos muchísimo su presencia en la sesión 2, que se llevará a cabo el 13 de octubre, es decir, dentro de 8 días, y la sesión 3 de nuestro coloquio, que se presentará dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos y, bueno, les deseamos buena tarde. Hasta luego.